Muy bien. Hoy día, hermanos, es viernes 31 de mayo. Viernes 31 de mayo, el último día de este mes de mayo, ¿no, hermanos? Estamos en el segundo trimestre de este año 2024. Estamos estudiando las lecciones, ¿no? Mm, acerca del conflicto que se ha originado en este universo y que todavía continúa ese problema, este conflicto, hermanos, entre Cristo y Satanás y se desarrolla en esta tierra y nosotros estamos involucrados en esta guerra, pues, hermanos, ¿no? Y, pero hay, ¿no? Ya por anticipado, ya sabemos, ¿no? Quién es el ganador de este conflicto, es nuestro Señor Jesucristo. Lo venció a Satanás en la cruz del Calvario, ¿no? Y ahora falta esta última etapa que nosotros podamos también ser vencedores gracias a Jesús, que ya viene nuestro Señor Jesús y hay que prepararse, ¿no, hermanos? Estamos en eso. Y hoy o esta semana, hermanos, pues la lección nos está hablando acerca del fundamento, ¿no? Del gobierno de Dios. El fundamento del gobierno de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vamos a entonces repasar, ¿no? Repasar o hacer un resumen de esto, ¿no? El fundamento del gobierno de Dios, hermanos, ¿no? Todo gobierno o en un país, las autoridades que gobiernan, ¿no? Si vemos que hay caos, hay problemas, hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué suceden esas cosas, no? Pues en la casa, por ejemplo, papá y mamá gobiernan a los hijos, ¿no? La familia. Y si hay caos en la familia, ¿por qué hay caos, hermanos, en la familia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando, hermanos? ¿No? Entonces, en este mundo también, ¿no? Que lo que vemos, hay caos, decimos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando, pues, hermanos? ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios, hermanos? ¿Cómo gobierna Dios el universo, hermanos? ¿Dónde está el fundamento? Participen, hermanos, a ver, comentando o preguntando, así como yo estoy haciendo, ¿no? Preguntas me estoy haciendo aquí para poder dar respuestas, ¿no? A través de la lección de escuela sabática, hermanos. A ver, hermanos, yendo a lo real, a lo básico, ¿no? A lo que estemos viviendo, experimentando, hermanos. En el lugar donde vivimos, en la casa, en nuestra familia, en nuestra propia vida, hermanos, a ver, qué es lo que nos está guiando, qué fundamento tiene, ¿no? A ver, algún hermano, hermana, para motivarnos, puede participar, prenda su micro, participe, pregunte. Bueno, Hermano, buenos días, hermano Justo. buen día, hermano Celso. El Señor Dios Todopoderoso gobierna a través de el Decálogo. Es el documento que rige a todo el universo, no solamente la Tierra, sino otros mundos también. Entonces, un privilegio conocer, aceptar, obedecer lo que dice. ¿Para quién? Para nuestro bien, ¿no? De cada uno de nosotros, a través de los cuales nos hemos podido rectificar, corregir nuestras vidas como Dios lo quiere, porque es la voluntad de Dios. Dios nos hace un favor de salvarnos, de ayudarnos a través de estos 10 mandamientos. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Entonces aquí nuestro hermano nos va mencionando que los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios serían, ¿no? El fundamento, ¿no? De su gobierno de Dios, no solamente de esta tierra, sino en el universo. Bueno, A ver, justo ¿qué dicen ustedes, hermanos? A ver, participen. durante la semana se estudiado muchos temas, pero especialmente a mí me llamó la atención del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Eh, este mensaje es presentado para el último tiempo, la última amonestación que Dios hace al mundo que perece en pecado y está siendo usado por la última iglesia que Dios levantó en 1844, la Odisea.
Es la Iglesia Adventista Séptimo Día que predica un mensaje peculiar, un mensaje distinto, un mensaje único. Eh, Dice, del juicio, ha llegado la hora del juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué hay que adorar al que hizo el cielo y la tierra? Porque nos creó, es el creador del universo, es la verdadera adoración. Pero hay otra falsa adoración también, que es paralelo a ello. Y también denuncia que esa falsa adoración va a tener sus consecuencias finalmente. Entonces, está preparando los habitantes de la tierra en dos grupos, unos que serán el trigo a su troje y otros que está representado por las uvas. Va a ser pisado, dice en Salmo, dice, tú hollarás a tus enemigos, debajo de tus plantas serán aquellas personas que no obedecen a Dios. Entonces hay la consecuencia final del mensaje de los tres ángeles, unos para vida eterna y los que no aceptan serán lanzados al lago de fuego, como dice en Apocalipsis 20. Entonces, esas son las consecuencias. Por lo tanto, la predicación del mensaje de los tres ángeles es vital y es importante. Eso es nuestra tarea, hermanos. Muy bien, hermano Marcelino, ahí están los comentarios, hermanos. ¿Algún otro comentario ahí, hermanos? Porque habría que reflexionar, ¿no, hermanos, respecto a qué es lo que pasa con nuestra propia vida, qué pasa con la vida de nuestras familias, los hijos, a los cuales todo papá y mamá tienen que gobernar, ¿no? Tienen la responsabilidad de formarlos, educarlos, ¿no? Para que sean hombres de bien en esta sociedad y también para el servicio de Dios, hermanos. Entonces, eh, ¿cuál sería la respuesta, no? Que nosotros, ¿por qué falla, ves? ¿Por qué el gobierno que tenemos en un determinado país o un pueblo, no? De repente que se supone que debe haber prosperidad, felicidad, armonía, paz, pero sin embargo se puede encontrar situaciones difíciles o críticas o caos, hermanos, donde hay robo, hay delincuencia, hay corrupción, hay muerte, ¿no? Que pasa y las noticias van pasando todo ese caos, hermanos, ¿por qué? ¿No? El gobierno, las autoridades, ¿qué hacen? No, ahí están las autoridades, ¿no? ¿Dónde está la falla, hermanos? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde hay armonía? ¿Dónde hay solución? Hay prosperidad. ¿Y dónde no hay? ¿Dónde está la diferencia en la práctica, hermanos? ¿Dónde está el problema, hermanos? A ver si alguien puede detectar y decir, aquí está el problema, hermanos, aquí está el problema. Por ejemplo, Hermano, sí, hermano, a ver, por favor, a ver, ¿dónde está el problema, hermanos? A ver. el problema está en que no conocen el día sábado, que es el séptimo día, último día, día final, donde figura el nombre de Dios como soberano, y por falta de eso hay problemas de todo tipo en el mundo entero, ¿no? Entonces, eso es necesario conocer. ¿Y quién es el responsable de hacerlo conocer? Nosotros, hermano, nosotros tenemos que llegar a esas personas. Y tarde o temprano, de todas maneras, vas a ver, ¿no? Pero el demonio también hace conocer un falso día, entonces hay una pelea, hay un disgusto, hay una diferencia enorme entre el día sábado y domingo, proclaman el resto de las personas también. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Hermanos, ¿qué pasaría si realmente, pues, en este mundo no habría ningún ladrón, como dice el mandamiento, ¿no? No robarás, y todos fueran obedientes y nadie robaría. Hay lugares, ¿no? Donde he escuchado, donde tú te olvidas tu paraguas o alguna cosa, ¿no? Hay en el tren, lo que sea. Y tú después de años vas a encontrar eso, ¿no? Porque hay un lugar donde lo guardan, todo lo que se han olvidado ahí.
Entonces encuentras todo lo que te has olvidado, ¿no? Hay algunos lugares. Imagínense que todo el país fuera así, o digo, todo el mundo fuera así, nadie robaría, ¿no? Entonces, imagínense que no habría ningún varón engañaría a su esposa o la esposa al esposo, no habría adulterio, todos respetarían la familia, ¿no? Entonces no habría ningún tipo de problema familiar, hermanos, ¿no? No habría mentira, nadie mentiría, hermanos, no, nadie, todos dirían la verdad. Y así, hermanos, nadie codiciaría, entonces nadie estaría ofendiendo con palabra o con actitud, o sea, no mataría, no habría esos vicios para matar, nada de eso, ¿no? Todos buscarían lo correcto, se respetaría a papá, mamá, ¿no? Todo ser humano. Y también se respetaría, se adoraría al único Dios creador, se respetaría su nombre, no se iría, ¿no? A buscar otras formas de adorar en vez de a Dios, de repente, no equivocadamente a otros, sino solamente a Dios. Y pues se respetaría, como dice el hermano también, ¿no? Este día establecido por Dios como que Él es el creador de este mundo. ¿Cómo sería ese país, o el mundo, ¿no? ¿Cómo sería, hermanos? Prácticamente habría pues armonía, habría paz. ¿Por qué hay caos? Porque no se respeta pues las leyes de Dios. En la casa también papá y mamá tienen que poner ahí las normas, ¿no? Cómo el hijo qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, ir a su escuela, regresar, bueno, hacer todas sus tareas, todo, ¿no? Y con el ejemplo, papá y mamá va enseñando, ¿no? A que se haga lo correcto en este mundo, ¿no? Que ya cayó en pecado, pero entonces, ¿qué va a pasar con ese hijo, con esa hija, hermanos? Está pues programado, como dice la Biblia, ¿no? Instruye al niño, ¿no? Dice, ¿no? Cuando es pequeño, ¿no? Y cuando sea grande, cuando sea viejo, no se va a apartar, ¿no? No se va a apartar de la verdad. O sea, se pone sus fundamentos. Entonces, toda institución, todo país, todo, hasta la familia, necesita pues de leyes, hermanos, para que haya armonía, felicidad. ¿Cuál es el fundamento pues del gobierno de Dios, hermanos? Y justamente ya al inicio nuestro hermano Celso mencionaba, ahí están pues, ¿no? Las leyes de Dios, hermanos. Bueno, y eso es lo que estamos estudiando y destacando algunos puntos importantes, ¿no? De la ley de Dios, que todo cristiano tenemos la Biblia y ahí Dios de tapa a tapa, ¿no? Nos muestra, ¿no? De que hay que respetar, hay que ser obedientes a los mandamientos que Dios ha puesto. ¿Cómo creen, hermanos, que eh, vivimos? Bueno, ¿cómo creen que nosotros, o sea, estamos seguros en esta tierra, hermanos? Ustedes se imaginan, hermanos, que si porque se está moviendo la tierra, ¿no es cierto?, alrededor del sol, y el sol también se está moviéndose, ¿no? Y así, todas las estrellas se están moviendo alrededor, y así todo está en movimiento, hermanos. No. Ahora, la Tierra también se mueve alrededor de su propio eje. ¿Qué pasaría si un poquito nada más se detuviera? Es así como cuando estás yendo en el ómnibus, en el carro, en el combi, lo que sea, hay un freno, uno frena bruscamente y todos no se, como que quieren salirse del carro, ¿no? Entonces, hermanos, sería un caos tremendo, hermanos, si no se respetaran las leyes que Dios ha puesto en el mundo físico. Es así, hermanos. O sea, todo el universo está gobernado por leyes. Dios ha puesto leyes. Cuando esas leyes no se obedecen, pues, hermanos, hay caos. No sé si, hermanos, se van dando cuenta que es importante las leyes, hermanos. Y sobre todo porque Dios es el creador, ha puesto leyes en todo, hermanos. Bueno, Eh, vamos a leer entonces, hermanos, el folleto de la escuela sabática el día viernes, nos dice aquí, ¿no? Para estudiar y meditar, hermanos, ¿no? Dice aquí justamente, ¿no? A falta de testimonio bíblico, dice, favorable, muchos
al olvidar que el mismo razonamiento, dice, había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, arguían con persistencia incansable, dice, ¿por qué nuestros prohombres no entienden esta cuestión del sábado? Bueno, aquí ya incidiendo en este tema que hemos estudiado, hermanos, ¿no? Acerca de la ley, acerca del sábado y acerca del santuario, ¿no, hermanos? Tal vez valdría la pena pensar, ¿no, hermanos, de que en esta última etapa, ¿no? De este conflicto, eh, las personas que han predicado la segunda venida de Jesús, no en base a la profecía de Apocalipsis 8:14, ¿no, hermanos? Donde dice después de 2300 tardes y mañanas vendrá, pues no, o será purificado el santuario y pensaban que Jesús iba a venir a esta tierra, ¿no, hermanos? Y hubo un chasco y no vino, pero Dios les avisó que no era la venida de Jesús, sino que Jesús estaba empezando el juicio investigador allá en el cielo, en el santuario celestial. Entonces los hermanos así que habían predicado, no existía la iglesia adventista, ¿no? Pero va a levantar Dios justamente a este pueblo, ¿no? Esta gente sincera empieza a estudiar, investigar dónde hemos fallado, por qué, y Dios les ilumina y empiezan a ver, ¿no? Que este santuario, ven, ¿no? Que el santuario no es el terrenal que está mencionándose ahí, sino es el celestial. Entonces uno va investigando y ve, ¿no? ¿Qué enseñanzas hay en esto del santuario, ¿no? Que hubo en el Antiguo Testamento. Entonces empiezan a estudiar que hay un patio, un atrio, hay un lugar santo, hay un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, pues hay un arca del pacto, ¿no? Y que estaba allí, estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, manifestando la justicia de Dios. Había una tapa, el propiciatorio, que ahí se derramaba la sangre, ¿no? De los animalitos que se sacrificaban, que representaban la sangre de Cristo. Y ahí estaba la misericordia, ¿no? Cómo se solucionaba ese problema, ¿no? Para hacer justicia. Entonces se dieron cuenta, pues, que eso, y en el cielo estaba el verdadero santuario. Entonces se dieron cuenta de que realmente, pues, no, eh, ahí estaba Jesús en el cielo, ¿no? Con nuestro Padre Dios. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? También en Apocalipsis 11:19, me parece así, hemos estudiado, el apóstol Juan, ¿no? Que ve las visiones, ve pues el templo abierto en el cielo, justamente, ¿no? Y ve justamente ahí el arca, hermanos, ese arca del pacto que había en esta tierra, la copia. Entonces, entonces empiezan a darse cuenta que, entonces la ley de Dios está ahí también. Pues claro, es el carácter de Dios, ¿no? De ahí descubren, pues, hermanos, que ahí, que realmente el fundamento, ¿no? Del gobierno de Dios, que Dios es justo y que Dios es misericordioso, hermanos, es pues la ley. Entonces, la ley de Dios, ¿no? Y ustedes saben, hermanos, que en el mundo cristiano, mayormente los cristianos respetan hasta 9 mandamientos, ¿no? Algunos 8 nada más, ¿no? O sea que cuando tú preguntas y le dices, ¿no? A ver, como cristiano, aunque muchos dicen que la ley ha sido clavada en la cruz, ¿no? Entonces dice, a ver, como cristiano, sea quien sea, ¿está bien que podamos matar a otra persona? No, ¿cómo vamos a matar? Va a decir cualquier cristiano, ¿no? ¿Está bien que podamos adulterar? Entonces el cristiano también va a decir, no, ¿cómo vamos a adulterar? No, eso está mal, es pecado, ¿no? Y así robar, mentir, va a decir, no, 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 y así, ¿no? Y cuando se toca, hermanos, pues, ¿no? El hecho de, sobre todo, ¿no? Este punto importante del cuarto mandamiento y el sábado, ahí sí, justamente ese es el problema, hermanos. Mayormente los cristianos guardan 9 mandamientos, pero hay un mandamiento que no lo guardan, no es el sábado, ¿no? ¿Y pero por qué? ¿Por qué no lo guardan? Si todos los 9 sí están de acuerdo, ¿no? Pero el sábado, ¿por qué? Si está ahí en la ley de Dios, Dios lo ha escrito, ¿no? Entonces, el asunto es que estos hermanos que después del chasco estudiaron,
Entonces investigando y Dios les ilumina y les hace ver que hay que restaurar, pues no, esto, que lo que habían estado pisoteando el día de descanso, había que levantarlo otra vez. Entonces ahí, hermanos, por ejemplo, aquí dice la pregunta, ¿por qué nuestros prohombres no entienden esta cuestión del sábado? Dice así, ¿no? Nuestro comentario. Pocos hermanos creen, como ustedes dicen. Es imposible que ustedes tengan razón y que todos los sabios del mundo estén equivocados, dicen, ¿no? Eso también, hermanos, ¿no? A veces la mayoría, a veces se piensa, ¿no? Que la mayoría puede hacer que tenga razón. Pero a lo largo de la historia, hermanos, siempre se ha visto que la mayoría se equivoca, pues, hermanos, la mayoría se equivoca. Así es. Eso es lo que se ve a lo largo de la historia, ¿no? Es imposible, entonces, dicen, no, que ustedes tengan razón, ustedes son poquitos, y que todos los sabios del mundo estén equivocados. O sea, la gente piensa así, ¿no? ¿Cómo la gente sabia en este mundo puede estar equivocada? Y ustedes poquitos que son, ¿cómo? ¿Cómo es esto? No tiene sentido. Ellos deducen de esa manera. Para refutar semejantes argumentos, bastaba pues concitar las enseñanzas de las Escrituras y la historia de los tratos del Señor con su pueblo en todas las edades, hermanos. Entonces, aquí para responder, hermanos, ¿no? Esos argumentos que presenta la gente, ¿no? Basta pues citar, hermanos, las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, ¿no? Y la historia, pues, ¿no? De los tratos del Señor con su pueblo en todas las edades. Hermanos, de repente algo, hermanos, también que es importante, a veces me pongo a escuchar algunos comentarios también, hay bastante ahora sí comentarios, hermanos, que nuestros hermanos, pastores, hacen, hermanos, de esta lección de escuela sabática, ¿no? Y, y lo que me sorprende a mí, por ejemplo, es un caso, ¿no? Es un caso especial, ¿no? En el que el hermano que comenta, ¿no? Es una persona, pues, supuestamente preparada, ¿no? Pero no le he escuchado mencionar un texto bíblico, ¿no? Un texto bíblico y explicar ese texto bíblico, ¿no? Además de eso, hermanos, nosotros los expositores aquí de la palabra, no somos nada, pues no. Personalmente yo no tengo nada, no, yo no pienso, ¿no? De que yo estoy aportando algo. No. No, yo lo único que veo es simplemente un instrumento para hacer ver lo que dice la palabra de Dios. Y la honra y la gloria es de Dios porque es su palabra de Dios. Yo pues soy el peor pecador, ¿no? Que pueda haber en este mundo, ¿no? Entonces, pues, simplemente Dios me utiliza como instrumento para ser un portavoz. Y pienso que todo ser humano es así. Pero entonces, como comento, ¿no? Al escuchar ese comentario de este personaje, él comenta y da sus propias ideas, su forma de pensar. Entonces yo trato de comparar, ajustar, pues no lo que va, lo que dice con la palabra de Dios, pero no coincide con la palabra del Señor. Él habla acerca de lo que dicen otras personas u otras y así. En ese plan está, ¿no? Y parece que él también se va quejando de que todo el mundo le para observando a él, ¿no? Haciendo las críticas, pero por aquí, por allá y todo, ¿no? Hermano, Y justamente ahí, hermanitos, ¿no? Decía que si no se usa la palabra del Señor, hermanos, claro, nuestras ideas van a ser cuestionadas. Sí, hermano, por favor, participe. 2:10 Santiago dice, cualquiera que guardase toda la ley y ofendiese un poco, uno de ellos es culpable de todo, dice, ¿no? Ahora, en eventos del tiempo final, página 278, dice lo siguiente, la última parte, hermano. Dice lo siguiente, mira, el mundo entero, perdón, un ratito, hermano, voy a localizar bien. El mundo entero guarda el domingo, dice, pregunta, ¿por qué este pueblo que es tan pequeño no debería obedecer las leyes de la tierra? ¿Y cuáles las leyes de la tierra?
el domingo. Entonces ahí apunta, hermano. Entonces, ¿por qué este pueblo pequeño no quiere obedecer las leyes de la tierra? ¿Y cuáles las leyes de la tierra? Será el día domingo. Entonces, ¿qué quiere con esto? Que no quiere obedecer el del día sábado, el único, pues, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues esa es una pregunta, hermanos, muy preocupante, ¿no? Personalmente para mí también es muy preocupante esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aún los que saben, ¿por qué no lo observan, ¿no? Los mandamientos de Dios. Y justamente, ¿no? Ahí, en lo que leí el resumen de nuestro hermano Sergio, ahí hace mención, ¿no? A un pasaje bíblico, yo lo tengo aquí anotado, es Romanos 2:15, dice ahí, hermanos, ¿no? Mostrando ellos, dicen, o sea, la gente, inclusive, mire, que no conoce estos 10 mandamientos de la ley de Dios, no conoce, a diferencia de nosotros que sí conocemos. Miren, hermanos, lo tremendo que dice aquí. Gente que no conoce los 10 mandamientos, mostrando ellos, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea que, hermanos, aquí estamos viendo aquí, no, algunos micros se están cerrando, hermanitos, por los soniditos, ya. Entonces, hermanos, miren lo que dice, mostrando ellos la obra de la ley escrita en su corazón. O sea, Dios ha implantado sus leyes en todo el universo. Y el ser humano también, hermanos, pues ha sido creado bajo leyes, se ha puesto pues en el ser humano, ¿no? En todo sentido, por supuesto. Pero el alejarse de Dios, pues esas leyes, hermanos, como que uno empieza a olvidarse, no sé, a dejar de practicarlos, ¿no? Por estar alejado, porque el poder para obedecer todo viene de Dios, pues, ¿no? Entonces, hermanos, pero hay, la gente que por más que no conoce la Biblia, no conoce los 10 mandamientos, ellos mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dice, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, dice, acusándose o aún excusándose unos a otros, dicen. Entonces, hermanos, miren, si leo de un poquito más arriba, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hermanos, ¿ah? hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, por naturaleza, por esa creación que Dios ha hecho, obedecen, hacen cosas, no matan, no mienten también. Hay gente que por más que no tiene la Biblia, no tiene los 10 mandamientos, pero no mata, no, o sea, no miente, no adultera. Hermanos, eso es lo que está diciendo aquí, porque cuando los gentiles que no tienen, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Hermanos, miren lo que dice aquí. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que, hermanos, miren, nosotros que profesamos creer en Dios, somos los primeros en ser investigados. Pero la gente que ni siquiera conoce la Biblia ni la ley, ellos también, pero de repente van a estar en mejor condición, sin haber conocido la ley, sin haber conocido los mandamientos de Dios. Van a quedar bien, hermanos, ellos. Mira lo que está diciendo aquí, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre, ¿no? De judío. Nosotros nos decimos ahora cristianos, ¿no? Y te apoyas en la ley. Nosotros nos estamos apoyando en la ley, ¿no es cierto? Sobre todo este último pueblo, ¿no? Obedientes decimos a la ley de Dios. Y te glorias en Dios y nos gloriamos en Dios. Y conoces su voluntad y apruebas lo mejor siendo instruido por la ley, claro. Y confías en que eres guía de los ciegos, ¿no? Nos hacemos líderes, ¿no? De que a los que no saben les estamos enseñando, ¿no? ¿No? Luz de los que están en tinieblas, ¿no? Instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienes la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro. La pregunta, hermanos, ¿y no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, pero hurtas, ¿ah?
Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, miren, es nosotros que nos estamos jactando tal vez de la, con infracción de la ley deshonras a Dios. Son preguntas, hermanos, que nos están. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice, ¿no? Como está escrito. Pues la circuncisión ciertamente aprovecha si guardas la ley. Miren lo que está diciendo para el pueblo, ¿no? Judío, en este caso nosotros los cristianos, ¿no? Si uno está circuncidado, te aprovecha pues la circuncisión o todo, incluso nosotros el bautismo nos va a aprovechar. Si es que guardamos, pues guardamos, obedecemos la ley, dicen, ¿no? Pero si eres transgresor de la ley, si tú que predicas la ley estás transgrediendo la ley, entonces a tu circuncisión o bautismo es hecha pues sin circuncisión, o sea, no tiene valor. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Así que, así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple pues hermanos la ley, esa persona que no tiene la Biblia, que no tiene la ley, pero cumple pues la ley, no miente, no adultera, está haciendo lo correcto. ¿No te juzgará a ti con la letra y la circuncisión que eres transgresor de la ley? Porque no es judío, pues, el que lo es por fuera, o sea, no es cristiano el que lo es por fuera, está diciendo. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, pues cristiano, cristiano en lo interior. Y la circuncisión no es la del corazón, pues en espíritu y no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Miren, eso es un llamado de atención para cada uno de nosotros, hermanos, que conocemos la ley y tal vez de repente no estamos practicando la ley de Dios, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, esa es la pregunta que nuestro hermano también hacía, ¿no? A veces nosotros fácilmente podemos estar juzgando a los demás, ¿no? Y que nosotros tenemos el privilegio de conocer. Bien, pues si guardamos la ley, qué bien, hermanos, ¿no? Tiene muchas ventajas. Bueno, pero vamos a ver aquí, hermanos, terminar este comentario que decía acá. Y si nosotros queremos de repente refutar algún argumento, hermanos, tenemos que usar pues la Biblia, dice, ¿no? La palabra, un escrito está como Jesús. No de lo que nos, o sea, tratamos a veces de justificarnos o ideas humanas, no, no, hermanos, no. Sino la palabra de Dios es bien, bien clara, como nos ha llamado la atención ahora a nosotros, que tú que estás enseñando y no lo practicas, ¿cómo vas a quedar? Y la gente que ni siquiera tiene Biblia y hace las cosas correctas, te va a condenar, pues. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se están dando cuenta, hermanos? La palabra de Dios. Dios nos está hablando, ¿no? Ahora, el comentario también dice, los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar no la católica romana, quienes honestamente creen que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad, aquí dice, de propósito y su integridad ante él. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley, y el mundo sea iluminado con respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediera el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello pues al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres entonces rechacen la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía. Ellos aceptarán, de hecho, el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante la gente y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán pues la marca de la bestia.
O sea, aquí, hermanos, nos está manifestando en pocas palabras de que hay mucha gente sincera en todo grupo religioso cristiano, e incluso no cristiano, seguramente hay gente sincera, pero que está sinceramente engañado, pues no, hermanos. Pero Dios conoce esa sinceridad, así como siempre mencionamos a Saulo de Tarso, era un hombre sincero y mataba cristianos, pues hermanos, no mataba cristianos y pues pero lo hacía pensando que estaba sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, pero Dios, viendo esa sinceridad, se muestra a él y le hace ver la verdad. Y de igual manera, todo en este último tiempo está Dios mostrando a todo cristiano que esté en cualquier grupo religioso o no también, está mostrándose Dios, pues está mostrando, ¿no? Lo que es la verdad, lo que es correcto. Entonces ahí la persona, entonces si es que realmente es sincera, va a decir, ah, esto no sabía. Y aquí la palabra de Dios dice esto. Y entonces va a tomar su decisión de estar de parte de Dios y se va a dar cuenta que los engaños que venía pues del enemigo, ¿no? Utilizando, ¿no? A las instituciones religiosas y todo ello, ¿no? Y pues va a unirse, ¿no? Al único pueblo que tiene Dios, ¿no? Eso es lo que nos está mencionando respecto al día de descanso, por ejemplo, que Dios en su cuarto mandamiento ha puesto, ¿no? Como que Él es creador, que nos acordemos del sábado, ¿no? Que Dios es el que ha creado este mundo en 6 días, ¿no? El séptimo ha descansado, lo santificó, lo ha bendecido. No el domingo, y entonces el domingo ya es, ¿no? La marca de la bestia, que estas instituciones, este poder que aparece, ¿no es cierto? Como a papá, el enemigo lo utiliza, ¿no? Para imponer, ¿no? Imponen esa marca de la vez, como dicen, ¿no? El día domingo, ¿no? ¿No? Que es el día de adoración al sol. Y eso hoy en día se está predicando así claramente a todo ser humano en esta tierra. Todos están predicando ahora este mensaje porque estamos llegando a la última etapa, ¿no? Entonces todo ser humano va a entender, va a saber y va a tener que tomar una decisión, ¿no? O bien aliarse con Dios, reconocer a Dios como creador, o bien pues no, este día, ¿no? Impuesto ahí que es la marca de la bestia, o sea, el enemigo pone, ¿no? Como señal, ¿no? De adoración a Satanás, pues. Bueno, hay preguntas, hermanos, en nuestra lección. Eh, Voy a leer rápidamente, hermanos, y vamos a ver el resumen luego. El mundo está cambiando con mucha rapidez y dramatismo, hermano. ¿Por qué debemos estar siempre alerta de modo que los acontecimientos de los últimos días no nos tomen desprevenidos? ¿No, hermanos? ¿Por qué debemos estar alertas, dicen, ¿no? Para que no se nos, no fracasemos, no estemos desprevenidos, sino deberíamos estar prevenidos. Otra pregunta dice, comprender el juicio y la ley de Dios, ¿no? Comprender el juicio y la ley de Dios. ¿Cómo armoniza con el hecho de que somos salvos solo por gracia? ¿Qué tiene que ver, hermanos, la ley, el juicio que Dios hace si somos salvos por gracia, hermanos? ¿No? ¿Cómo armoniza eso, pues, hermanos? ¿No? Que hay que obedecer la ley y todo, estamos estudiando todo eso, ¿no? Pero si somos salvos por la gracia, ¿no? No por lo que obedecemos la ley de Dios somos salvos, no, sino por lo que Jesús ha hecho. ¿No? O sea, ha pagado por nuestras transgresiones. Bueno, pero ahí creo que hay un conflicto para muchos cristianos, ¿no? Para muchos cristianos. Pero de hecho, hermanos, Dios en su carácter vemos que es justo y que también es misericordioso, pues, hermanos, ¿no? La ley no se pasa por alto, hermanos, o sea, la desobediencia a la ley no se pasa por alto, hermanos. Entonces, hasta una bromita que uno hace, una mentirita blanca que se dice, eso es lo que ha llevado a la muerte a Jesús en la cruz. Eso es justicia, hermanos, porque si Jesús no hubiese pagado por nuestros pecados, no tendríamos esperanza de perdón, pues estaríamos condenados a la pena de muerte eterna. Es justo Dios. Entonces, ahora si nosotros no vamos a seguir en el pecado, pues
Eso no estaría bien, pues hermanos, ¿no? El pecado, la ley siempre nos va a condenar a la muerte eterna. Es verdad que todos somos pecadores, hermanos. Podemos ser los peores pecadores. Pero si nos arrepentimos, si acudimos a Dios y le dejamos en sus manos nuestro problema que tenemos nosotros, los malos hábitos, no sé qué problema tenemos, ¿no? Cada uno. El Señor es todopoderoso, misericordioso y ha dado su vida por nosotros. ¿Cómo no nos va a sacar, hermanos, del problema donde nos hemos metido? Lo único que espera a Dios es que tengamos confianza, tengamos fe en que Dios sí puede sacarnos de cualquier problema, dificultad. Entonces, Él es el que nos da la capacidad, hermanos, de poder obedecer los mandamientos de Dios, ya no para ser salvos, sino porque ya te salva. Primero nos salva y después este, como si nos reprogramara, ¿no? Es como una computadora que le entró virus y no funciona bien. Entonces se resetea todo, se limpia todo el disco duro, se dice, ¿no es cierto? Y después nuevamente se programa, ya está funcionando otra vez, ¿no? Así, por ejemplo, mi computadora no estaba funcionando bien, o aquí mi laptop. Entonces he hecho cambiar de disco, el disco duro y todo, y ahora sí como una bala en un ratito, en un segundo, un minuto, ya está, ya entro, ¿no? En el caso anterior estaba fallado el disco y demoraba no siquiera 15 minutos para que entre, se cargue el sistema. Bueno, pero hermanos, es así. Dios es el que hace todo, el creador y recreador también, hermanos. Entonces, ahora que está bien ya, entonces funciona bien, no está malogrado nada. Entonces, Dios es lo que hace eso, ¿no? Que podamos funcionar bien como hijos de Dios. Y el Hijo de Dios, pues, obedece los mandamientos de Dios. Y esa es una prueba de que estamos con Dios. Y si no estamos, pues, obedeciendo, quiere decir, pues, que no estamos realmente con Dios, ¿no? Es que la presencia de Dios en nuestra vida siempre nos va a llevar al bien, a hacer lo correcto. Y si estamos haciendo mal, nos va a hacer dar cuenta que estamos mal y no vamos a estar tranquilos, vamos a estar intranquilos hasta que busquemos la solución, pues y la solución está en Dios. Bueno, entonces, hermanos, hay pues armonía entre la salvación que nos da Dios y nos hace salvos para para que seamos hijos de Dios, pues, ¿no? Graba sus leyes, nos da un nuevo corazón, ¿no? El Espíritu Santo es el que escribe, pues, las leyes en nosotros, y en especial, pues, hermanos, el sábado, que es la señal de Dios, ¿no? ¿Cuáles son las maneras en que puedes testificar a quienes no entienden el significado del verdadero día de reposo y sinceramente guardan el domingo, el primer día de la semana? A ver si alguien quiere participar. ¿Cuáles son las maneras que puedes testificar a quienes no entienden el significado del verdadero día de reposo? Sinceramente, ¿no? Guardan el domingo, pues el primer día de la semana. A ver. Y la otra pregunta, ¿qué peligros encierra la unión de los poderes de la iglesia y del Estado? ¿No? Como cristianos, ¿cómo debemos relacionarnos con el gobierno? Bueno, como dicen los apóstoles, es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres. Toda tradición o toda ley humana, hermanos, si está de acuerdo a a la ley de Dios, bienvenido, pues, hermanos. Pero si no está de acuerdo a a la ley de Dios, a la palabra de Dios, pues, ¿a quién? Tenemos que elegir, pues, hacer caso a Dios antes que a los hombres, pues, hermanos, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no, hermanos? Y bueno, eh, si alguien quiere participar, participe, hermano, pregunte. Hay preguntas que hemos hecho. A ver, hermanos. Hermano, justo buen día. Sí, buen día, hermanita. Jesús nos mostró el camino, hermano. En Mateo dice bien claro que así como Él hizo, nosotros también tenemos que ser. Y Él por el sufrimiento que tuvo en el Calvario nos muestra que fue obediente y hasta la muerte, muerte de cruz. No existe otro ejemplo, hermano. Así es, hermana. Gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, entonces nosotros nos encontramos, pues, no en esta situación en la cual
Sí, que tenemos ese deseo, pues, de servir a Dios, entregar nuestra vida completamente a Dios. Bueno, decimos, Señor, yo quiero servirte, pero eh, la realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Como leamos el texto, hermanos, que nosotros que enseñamos la ley de hay que obedecer y nosotros no obedecemos, ahí está el conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? Como Pablo decía, ¿no? Yo conozco la ley, yo conozco lo que debo hacer, pero no puedo hacerlo. Quiero hacer el bien, pero hago el mal. Miserable de mí, hombre de pecado, dice, ¿no? Como que hay leyes en mi cuerpo, o sea, hábitos, ¿no? Que me llevan al pecado. ¿Qué puedo hacer? Ese es el conflicto, pues, hermanos, ¿no? Entonces, pero Pablo ve que justamente no, contemplando a Cristo, eso de contemplar a Cristo, como bien algún hermano aclaraba, ¿qué es contemplar a Cristo? Es justamente pues esto, ¿no? Estudiar la palabra de Dios y ahí estamos contemplando a Cristo a través de su palabra, ¿no? Orando, conversando con Cristo, eso es contemplar a Cristo, ¿no? Estar así, ¿no? Permanente, continuamente, ¿no? En esa actitud y como consecuencia de eso también pues no estar transmitiendo este mensaje a otras personas, esas experiencias, ¿no? Hermosas, diremos, ¿no? De la presencia de Dios, de su Espíritu en nuestras vidas, ayudando a las personas. Bueno, eso, ¿no? Contemplando a Cristo, entonces vemos que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa parte es importante, hermanos, creo, para no caer en el error que cayeron pues los judíos, ¿no? Cuando vino Cristo, en vez de aceptarlo a él, lo clavaron en la cruz, lo rechazaron. Ese es el problema que podríamos estar cometiendo también nosotros, ¿no? Que conocemos el mensaje, ¿no? Bien, hermanos, el texto para memorizar dice, entonces el dragón se airó contra la mujer. Es palabra de Dios, hermanos, ¿no? Entonces el dragón se airó contra la mujer. O sea, Satanás se airó contra la iglesia, no el pueblo de Dios, porque la mujer es símbolo de la iglesia. Y fue a combatir al resto de sus hijos. Pues el diablo va a combatir, hace guerra al resto de los hijos. ¿De quién? De la mujer, pues, o sea, de la iglesia, ¿no? Los cristianos. ¿A qué cristianos? Dice aquí, hace la especificación de que son estos hijos de la iglesia los últimos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Son características del pueblo de Dios, ¿no? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo que el diablo siempre va a atacar, hermanos, es la ley de Dios y va a querer que siempre va a inducir a la humanidad a desobedecer. Por eso hay caos, hermanos, problema en el mundo donde vivimos. Pues. Bueno, el comentario que hace nuestro hermano Sergio dice, al observar, hermanos, el mundo que nos rodea, podemos comprobar pues que Dios creó leyes que lo rigen. Eso es lo que comentaba, hermanos. En el universo hay leyes, pues, hermanos. Si uno se pone a pensar, hermanos, hasta en nuestro cuerpo humano, cómo funciona nuestro cuerpo humano, tiene leyes, pues Dios ha puesto leyes, hermanos. ¿No? Eso es una maravilla, pues que el hombre quiere descubrir todo ello, pues, ni siquiera ni el 1% llega a conocer el hombre más sabio, ¿no? De esas leyes, pero en eso estamos, pues hermanos, ¿no? El hombre que respeta esas leyes que Dios ha puesto va a estar bien, pues. Dios creó leyes que lo rigen, todo el universo, ¿no? Leyes que marcan, por ejemplo, la forma en que crece y desarrolla un ser vivo, hermanos. Hay leyes, pues, hermanos, que no sé cómo yo me maravillo, ¿no? En la tierra pones una semilla y crece de esa semilla un fruto, comida, hermanos. Pero ¿cómo ese proceso? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Qué cosa ha hecho Dios? ¿Cómo es que crece, hermanos? Hay leyes que Dios ha puesto, pues, y así se desarrolla y crece. Pues. Existe una ley, hermanos, que nos impide salir, por ejemplo, aquí, disparados mientras la Tierra gira a la gran velocidad en su recorrido fijo alrededor del Sol, como comentaba, pues, hermanos. Si la Tierra se detuviera un poquito nada más, hermanos, todos saldríamos disparados al espacio, hermanos. Las casas, todo volaría. Entonces con precisión se está respetando las leyes, pues, hermanos. Dios ha puesto leyes. Bueno, aquí
entre otros sitios. Bueno, voy a continuar aquí. Dios creó también una ley que indica cómo se debe actuar, hermanos, y por lo cual se rige tanto los habitantes de este mundo como los habitantes de otros mundos, incluso los ángeles. Así que, hermanos, hay leyes. Y todos los seres creados en el universo, pues, hasta los seres que no tienen vida, o sea, como los astros y todo, todos respetan, pues, las leyes, ¿no? Si no habría un caos, pues desaparecería el universo, hermanos. Incluso los ángeles también respetan las leyes, pues, hermanos. Dios implanta en cada ser inteligente del universo esta ley. Esa es la que está leyendo, hermanos. Romanos 2:15, justo ese texto bíblico, ¿no? No, Dios ha implantado pues en todo el universo, en todo ser, por más que se diga ateo esa persona, pero a él también se le ha implantado leyes, las leyes que Dios, pues por eso funciona esa persona, por más que diga no creo en Dios. Sin embargo, el pecado, hermanos, ha desvirtuado la ley en nosotros. Ahí es, hermanos, que el ser humano, ¿no? Cuando a través de su conciencia sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, pues está transgrediendo ya esas leyes y ahí uno se pervierte, pues, ¿no? Pervertimos, hermanos, nuestros gustos, por ejemplo. Sí, hermana. Mi conexión, pero no veo lo que avanzó. Veo solamente la primera parte donde dice que la Tierra gira a gran velocidad en su recorrido fijo alrededor del Sol. Pero lo demás que usted está diciendo no me aparece. A ver, hermanos, por favor, la presentación se está viendo, hermanos. A ver, no sé, algo habría pasado. A ver, o me he salido, no sé. Está bien, hermano, está bien, adelante. No se Sí, está, hermano, todo. lo que usted está leyendo, que va, porque yo tengo la presentación en otra parte también, no aparece. Los otros textos que usted está leyendo, usted va en el tercer texto, en el tercer párrafo, no aparece el Sí, segundo. sí, no, 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 sí, no sé, presioné un botoncito, creo que no debía presionar, de repente por eso ha desaparecido la presentación. Bueno, hermanos, un momentito, voy a, aquí, a ver, voy a, aquí, una, otra vez compartir, hermanos, aquí, no sé si ahora sí ahora se ve, hermana. Ahora está Sí, correcto, ahora sí hermano. se ve completo, sí. Ya, muy bien, hermanos. Gracias, hermano, por avisarme. Entonces, como leía aquí, hermanos, dice, Dios creó también una ley que indica cómo se debe actuar, por lo cual se rigen tanto los habitantes de este mundo como los habitantes de otros mundos, incluso los ángeles, hermanos. Dios, hermanos, implanta pues en cada ser inteligente del universo esta ley, como hemos visto Romanos 2:15, por más que no conozca la Biblia, los 10 mandamientos, pero Dios ha implantado pues en todo ser humano lo correcto que tiene que hacer, solamente que por estar apartado de Dios, entonces a veces uno elige por los engaños de Satanás las cosas contrarias a lo que es correcto, pues y por eso se pervierte, ¿no? Se pervierte y uno cree que al ver pervertido y eso cree que lo pervertido es lo correcto, pues vivimos en un mundo así, el enemigo engaña de esa manera, ¿no? Entonces, sin embargo, el pecado ha desvirtuado, hermanos, la ley en nosotros. Por eso Dios mismo tuvo que transmitirnosla por voz y por escrito. Recuerdan en Deuteronomio 4:13, ¿no? Que Dios así viene a este mundo, al monte Sinaí, y ahí, a través de su voz, Dios dice, pues, ¿no? Los 10 mandamientos, y lo escribe con su dedo también, ¿no? ¿Para qué? Para que lo tengan bien claro y salga pues del engaño, ¿no? El pueblo de Israel, porque estaba en Egipto y se pervirtió también pues a través de la idolatría, no, las cosas que practicaban en Egipto, ¿no? Y este pueblo tenía que recordar pues, ¿no? Lo que es correcto. Como hoy en día también nos estudiamos la Biblia para ser correcto, pues, ¿no? En medio de este mundo que está con el engaño encerrado. Y lo divide la lección en la primera parte, la ley, con nuestro hermano Sergio. En esa primera, la ley
en el, como comentábamos, la ley eterna también. Y en la segunda parte, el sábado, entonces el significado, el sábado y el tiempo de... Y la última parte, la ley, el sábado y la adoración. Entonces, en este desarrollo, hermanos, la primera parte de la ley, ¿no? Bíblico de Apocalipsis 11:19, hermanos. Ya como yo hice el comentario, hermanos, de que después del chasco, los hermanos decían, no, ¿por qué nos hemos equivocado? ¿Cómo es esto del santuario? No era la tierra, era el cielo. El juicio empezó en 1844, bajo la profecía, hemos estudiado. Entonces ahí es donde ven, pues, ¿no? Ahí Apocalipsis 11:19, Juan ve el santuario de Dios, dice, fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario, o sea, en el cielo. Si ustedes ven aquí hermanos, el dibujo, entonces en el cielo también, pues, no hay un arca del pacto. Y como en la tierra había una copia, y en esa copia de ese arca había los 10 mandamientos, lógicamente también, pues, allí es lo mismo está, pues, ¿no? Es la presencia de Dios, su carácter de Dios, los 10 mandamientos, pues, ¿no? Y algo que también escuché, hermanos, es del maná. Habíamos visto que el maná era el pan que Dios dio, ¿no? Al pueblo de Israel 40 años. Pero recuerden, hermanos, que ese maná también hace alusión al sábado. ¿Cómo? ¿El maná al sábado? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es que en la semana recogían hasta el día viernes, nada más. Sábado no había maná. Entonces, 40 años han tenido que aprender a guardar el sábado, hermanos, ¿no? En el desierto. Se habían olvidado, pues, hermanos. O sea, el día viernes caía doble porción y el sábado ya no iba a caer, pues ya no cayó, pues, ¿no? Y así aprendieron, pues, a guardar el sábado, hermanos. Miren, hermanos, que el maná también estaba ahí dentro del arca del pacto y la vara de Aarón también. Bueno, en esta primera parte, hermanos, que estamos viendo la ley en el santuario celestial, ¿no? Juan vio el santuario celestial abierto y en él se dejó ver el arca del pacto, hermanos. ¿Acaso hasta entonces el arca del santuario celestial había estado escondida? ¿Qué representaba esta visión? Claro, o sea que mire, los que estudian la vida, Guillermo Miller, así, no estaba pensando pues en el santuario celestial, ¿no? Simplemente santuario, él pensó que santuario era la tierra, pues, ¿no? Y gracias al chasco, pues empezaron a investigar más y se dieron cuenta que realmente, pues, el santuario original hecho por Dios está pues, en el cielo. Para poder entender esta visión, debemos mirar hacia el santuario terrenal y los ritos que en él se celebraban. Entonces hay que hacer esa comparación. El arca, hermanos, permanecía pues oculta durante todo el año y solo podía ser vista el día de la expiación. O sea, al lugar santísimo, una sola vez entraba pues el sumo sacerdote, ¿no? Para hacer día de la expiación, ¿no? El juicio investigatorio, ¿no? La limpieza del santuario terrenal. Se realizaba el juicio y los pecados eran definitivamente eliminados. La visión dada a Juan indica que poco después de las visiones del capítulo 11, pues no, es decir, cuando la Biblia se extendió masivamente a principios del siglo XIX, recuerdan, hermanos, que el diablo atacó, la Biblia lo quemó, pero después, hermanos, la palabra de Dios resurgió, ¿no? Entonces ya en 1844 más, comenzó pues el juicio en el cielo, es lo que entiende o lo que descubren. Al igual que su copia terrenal, hermanos, el arca contiene pues los 10 mandamientos por los cuales seremos juzgados. También contiene el propiciatorio, símbolo de la misericordia divina, donde la sangre de Jesús sobre nuestros pecados. Ahí están los textos bíblicos, hermanos. En la segunda parte, hermanos, o no, esta primera parte, ¿no? Dice la ley eterna. El texto Mateo 5:17, mucha gente, hermanos, ustedes saben que no, la ley ha sido clavada, no, ustedes son judaizantes, nos dicen. Pero el Señor Jesús dice, no, no penséis que he venido yo a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, no, así está la palabra de Dios, el Señor Jesús
Si hubiese desobedecido, hubiese pecado, pues si ya no. Entonces él dice, yo les he dado el ejemplo como humano, como vuestro hermano mayor, les he dejado el ejemplo. Así, sigan mis pisadas. En sí él ha sido obediente. Nosotros también tenemos que ser obedientes pues, a los mandamientos de Dios, hermanos. Y no estar pensando, ¿no? De que la ley ha sido grabada, no vale, no, hermano. Entonces, 6 anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, dice ahí el Señor Jesús. Aunque ahora, hermanos, es muy común oír que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz, no era esa la enseñanza, pues, de los reformadores, hermanos, ni es lo que enseña la Biblia. Si bien es cierto que en la cruz dejaron de tener validez las leyes y ceremonias relacionadas con el santuario terrenal, no ocurrió así pues con la ley moral. Entonces aquí hay que aclarar eso, Efesios 2:15, ¿no? De que la ley que realmente ya tuvo su cumplimiento y deja de estar activa ya, esa es la ley ceremonial, pues, la ley ritual de los sacrificios, todo, hasta que venga Jesús. Y ya vino Jesús, entonces ya no se practica, pues ahora ya no llevamos ovejitas al templo para cortar su cuellito, ya no, pues, porque Jesús es nuestra oveja, pues nuestro cordero. Y él ya tiene pues ahí simbólicamente su sangre, cuando nos arrepentimos, él está ahí en el cielo perdonando nuestros pecados. Entonces, levantando su mano, dice ante el Padre Dios, y dice, aquí está, Señor, mis manos, aquí están ubicadas, está la herida, aquí cicatrizado. Todo esto es porque ahí, mi hijo me está pidiendo perdón, Señor, perdón. Ahí está, yo he pagado por, pues así se está intercediendo por nosotros en el cielo el Señor, pues no. Bueno, eh, la ley de Dios, hermanos, pues es eterna, hermanos. No, atemporal, no es por tiempo nada más los 10 mandamientos, es eterno la ley de Dios, perfecta es la ley de Dios y rige el comportamiento de todo ser inteligente creado por Dios. Así que hermanos, esta ley es pues la que tiene que así gobernar o dirigir nuestra vida, pues las leyes, bajo esos principios el cristiano tenemos que vivir. Y la presencia del Espíritu hace justamente eso, ¿no? De que con gozo podamos hacer las cosas que Dios dice, o los mandamientos, cumplir. Ahí están los textos bíblicos también, hermanos. En realidad, la ley es eterna, hermanos, porque es un reflejo del carácter mismo de Dios, hermanos. Ahí está. Vamos a comparar el carácter de Dios y la ley. Miren, el carácter de Dios, dice la Biblia, Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ahí está, hermanos. El cimiento de su trono, de su gobierno de Dios en el universo, es pues, justicia y juicio, hermanos. Es su cimiento, ¿no? Es la base, ¿no? Del gobierno universal que tiene Dios, que Dios es justo y hace la justicia. La ley, ¿qué dice de la ley? La Biblia dice en Salmo 119, 127, dice, pues todos tus mandamientos son justicia. Así dice la Biblia, hermanos. Que todos los mandamientos de Dios son justicia, pues hermanos, son justicia. Por otra parte, el carácter de Dios, dice también la palabra de Dios, no en Salmo 89, 14, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así es, hermanos, delante, ¿no? Del Señor. Su misericordia y su verdad, hermanos, van delante de su rostro. Ahí está, hermanos. Y de la ley también se menciona que tu ley es verdad, dice, no, tu ley es verdad. Ahí están los textos bíblicos, hermanos. En la segunda parte, hermanos, ahí estamos acerca del sábado, hermanos, el significado del sábado. Dice el Éxodo 28, el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate, dice, porque el sábado no fue dado originalmente para el pueblo judío, sino para la humanidad, para Adán, incluso antes de que entre el pecado, hermanos, Dios establece, pues, no, el día sábado para Adán y Eva y para toda la humanidad, antes de que caiga, antes de que entre el pecado. Pues, así como la familia también es una institución creada por Dios antes de que entre el pecado. Bueno,
Y por eso es que dice, ¿no? Acuérdate del día sábado, acuérdate del sábado que Dios ha establecido en la creación, hermanos, en la creación. Así que aquel que dice que el sábado es para los judíos está completamente equivocado. Es para toda la humanidad el sábado, ¿no? Y para todo el universo, pues porque Dios descansa ese día, ¿no? Y todos los ángeles, todos descansan también, pues hermanos, y adora a Dios, en el universo entero a Dios. Bueno, gusto. Hermano Marcelino, bueno. Qué bueno esa parte está tocándose, hermano. El sábado fue instituido antes de la entrada del pecado y el pacto fue hecho cuando entró el pecado. Si no hubiera entrado el pecado, nunca hubiera existido un pacto de salvación. Entonces, cuando el Nuevo Testamento se pronuncia otro nuevo pacto, también la ley está puesto. Como el sábado fue hecho, creado o testificado por Dios que es santo, santificado, apartado, declarado santo, entonces no pertenece al este mandamiento al antiguo pacto, pero en el Nuevo Testamento, está el nuevo pacto y ese pacto también tiene mandamientos, solo que está escrito en nuestros corazones y está allí el sábado. Y Pablo dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino aquel mandamiento viejo. ¿Cuál es ese viejo? Es el mandamiento que Dios escribió con su puño y letra. Entonces está tan clarito, el mandamiento de Dios no cambia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Muy bien, gracias, hermanos. Cuando dice aquí, acuérdate del día sábado para santificarlo, ¿qué nos está diciendo? Está diciéndonos, mira, hijo, vamos a encontrarnos, ¿no? A la semana un día, el día sábado, ¿no? Yo voy a estar con ustedes en el templo, ¿no? Ahí, yo te espero, ¿no? Ahí. Entonces, para esto, hijo, vas a dejar todas tus actividades de cada día. Tú para ganarte el pan de cada día haces muchas cosas, haces mucho, pero déjalo, ¿no? Y ven a encontrarte conmigo. Yo soy tu padre, tu creador, y vamos a estar juntos, vamos a gozarnos, ¿no? Ahí. Entonces, hermanos, pues acuérdate del día sábado para santificarlo, es eso, dejar nuestras actividades porque es un día especial para un encuentro con nuestro Padre Dios en el templo y en todo sitio donde estemos. Si nos reunimos en el campo, también en todo sitio está pues Dios. Bueno, el comentario que hace nuestro hermano en esta parte, hermanos, como dice el significado del sábado, vamos a ver un poquito más. El cuarto mandamiento exige la observancia del sábado por dos razones. Entonces, ahora, una de las razones importantes, hermanos, es que Dios nos ha creado. Porque dice, en 6 días yo he creado este mundo, ¿no? Y también nos ha creado a nosotros, hermanos, es nuestro creador en el sexto día, ¿no? Entonces dice, pero justamente el séptimo día yo descanso, ese día lo santifico con mi presencia, lo bendigo ese día, es un día bendito, ¿no? Entonces, y le está diciendo aquí que nosotros guardemos el sábado, ¿no? Que lo santifiquemos también nosotros, ¿no? O sea que es un reconocimiento, ¿no? De que Dios es nuestro creador, ¿no? Es nuestro Padre. Y en segundo lugar, hermanos, en la misma ley, en el cuarto mandamiento, en Deuteronomio 5, 12 al 15, hace alusión, hermanos, a que nos ha redimido también, ¿no? De que es nuestro Salvador. Esto haciendo alusión, hermanos, no al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud de Egipto y Dios los salva, pues. Por eso dice, guardaréis mis sábados para que se sepa que yo los he salvado, los he rescatado, los he sacado, ¿no? De la esclavitud de Egipto. Por eso van a guardar el sábado. Aparte de que yo soy vuestro creador, he creado este mundo en 6 días, entonces da esas dos razones. Y además de eso, la otra razón, hermanos, de que deberíamos también, ¿no? Guardar el sábado, porque el Señor es nuestro sustentador, pues día tras día a los seres humanos nos da comida, pues Dios. Porque si Dios no hubiese dado esas leyes para que crezcan la comida de la tierra, no tendríamos comida y moriríamos, pues hermanos.
es nuestro sustentador y nos sostiene, pues hermanos. Incluso si estamos ahí con Jesús en oración y todo en comunión con Él, de cuántos peligros y tantas cosas nos libra, ¿no? Y además de eso, a pesar de que, aunque tengamos que descansar en cualquier momento, pero Él, porque creemos en Él, nos da la vida eterna. Pues solamente vamos a dormir y cuando venga Jesús resucitamos y nos vamos con Él a las casas que Él ha preparado. Bueno, el cuarto mandamiento, entonces, aquí le pone dos razones, ¿no? Dios nos ha creado, por eso guardamos el sábado, y Dios nos ha redimido, por eso guardamos el sábado. Es un reconocimiento. Para nosotros el sábado constituye una pausa en la semana para alabar, pues adorar a nuestro Creador, hermanos. Meditar en su amor redentor, ¿no? A través de Jesús, ¿no? Nos ha salvado. Y recordar, pues, su promesa de vivir con Él en la nueva creación. Y vivimos con esa esperanza, pues, de que venga Jesús y nos lleve, pues, ahí, ¿no? Donde ya no va a haber pecado ni muerte, ¿no? A las casas que preparan en el cielo, esta ciudad, la nueva Jerusalén. Entendiendo así, ¿no? El sábado es para nosotros una bendición especial de nuestro Dios, pues, ¿no? Continúa el comentario, hermanos, aquí dice, por otra parte, hermanos, nos recuerda que Dios nos amó demasiado como para abandonarnos, pues, cuando nos separamos de Él, ¿no? Nos ama tanto el Señor, hermanos, así que, hermano, hermana, no importa, ¿no? En qué situación estemos, acuérdate que Él nos ama, ha dado su vida por nosotros y Él, ¿qué cosa nos va a dar ahora si nosotros le pedimos ayuda? Nos va a ayudar, hermanos. Por más que estemos completamente controlados, digamos, como este, ¿cómo se llama este? El Gadareno, eso para mí es una maravilla. Prácticamente controló 4.000 demonios que lo controlaban, pues, al Gadareno. Él no tenía control. Y puede estar en esa situación, hermano, hermano, podemos estar en esa situación. Pero ese poquito que había, ¿no? De pedir ayuda a Dios, Jesús fue, pues, en búsqueda del Gadareno y lo libertó, hermanos. Y qué maravilla, ¿no? Fue un testimonio para toda su población este hombre transformado por el Señor. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, pues, ¿no? Entonces, el sábado, así meditamos, ¿no? En Jesús como nuestro Salvador. Es un símbolo de descanso, no de obras, de gracia, ¿no? Así gratuitamente, no de legalismo, no, no, porque hace méritos, ¿no? Para de seguro, ¿no? No, entonces, no ha venido el Señor para condenarnos, sino para salvar, de la dependencia para salvarnos, no de nuestros propios esfuerzos para hacerlos, sino de depender de eso. Ese es el objetivo, hermanos, de depender de Dios, hermanos, al 100%, hermanos, depender de Dios. Al guardar el sábado, manifestamos nuestra lealtad a Dios y nuestro deseo de adorarle solo a Él, hermanos. Y continúa, ¿no? Esta segunda parte, el sábado y el tiempo del fin. El texto está en Apocalipsis 13:15, dice, ¿no? Para este tiempo del fin, para esta última etapa, ¿no? Del conflicto. Ahí dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Hermanos, miren cómo es el diablo también, ¿no? El diablo, el dragón, utiliza pues a este poder en esta tierra, la bestia, o sea, Roma papal en este caso. Infunde, dice, permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto que hemos estudiado ya, toda esa legislación que hubo en la Edad Media, 1260 años, Roma papal que mató a los cristianos diciendo que eran herejes, ¿no? Eh, por leer la Biblia los mató, ¿no? Con su legislación que hubo, pues, hermanos, utilizó al poder civil, ¿no? Ellos no lo hacían, sino utilizaban al poder civil para que mate, pues, a la gente, ¿no? Entonces, esa imagen, esa legislación, pues, vuelve otra vez, ¿no es cierto?, para este último tiempo. Por eso dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? O sea, a través de esa legislación, ¿no? Esas leyes que van a dictar, para que la imagen de la bestia, dice, pudiese incluso hablar, ¿no? Y hacer matar a todo el que no la adorase. O sea, a través de leyes, decretos, ¿no?
van a decretar que, usted no pueden comprar ni vender, y así que a los herejes hay que matar, van a decir, ¿no? Hacer matar, ¿no? A todo el que no la adorase, o sea, a la bestia, y si uno no tiene esa marca de la bestia, o sea, guardar domingo, entonces, si uno no les hace caso, pues a la puerta, ¿no? Como lo hizo en la Edad Media, va a querer hacer. Eso es lo que dice Apocalipsis 13:15, hermano. Entonces, y el problema va a ser pues el sábado, ¿no, hermanos? O sea, ya como lo habíamos manifestado el mismo Papa Juan Pablo II, decía, ¿no? Los judaizantes, esos son herejes, dice, ¿no? Y como consecuencia hay que matarlos, ¿no? Miren, lo que ha expresado. O sea, dentro de ellos tiene, pero lo tienen ahí oculto nada más, ¿no? Pero tienen ese espíritu, pues, hermanos, y eso se va a manifestar, ¿no? Esa imagen se va a levantar. Apocalipsis 13 describe distintos poderes usados por Satanás, ¿no? Para engañar al mundo y apartarlo de Dios. O sea, el diablo siempre usa instrumentos, pues, hermanos, ¿no? Ahí están los bestias, ¿no? Todo en este capítulo se realiza, no, todo en este capítulo se relaciona con la adoración. Claro, este conflicto es de que el diablo busca a que se le adore a él, pues, y por eso cambia los mandamientos de Dios, y cuando uno respeta esas leyes cambiadas, entonces está adorando pues al demonio, ¿no? Pero el que respeta lo que Dios dice, pues entonces está adorando a Dios también, pues, ¿no? Uno de los poderes mencionados se relaciona directamente con el cuerno pequeño, o sea, Roma papal, pues, hermanos, el papado, ¿no? De Daniel 7, que pretende cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Esa pretensión, ¿no? De cambiar. Entonces, si usted ve en el catecismo, hablan del día sábado, dice, claro, ese es el día de Dios que ha impuesto, dice, ¿no? Entonces, la pregunta en el catecismo dice, ¿y por qué guardamos pues domingo? Es que la iglesia, ¿no? Católica romana, ¿no? El Papa, ¿no? O sea, ese sistema, dice, ¿no? La iglesia, lo ha cambiado ese mandamiento, lo ha cambiado, ¿no? ¿Por qué lo ha cambiado? Porque dice, tiene el poder más que de Dios todavía, ¿no? Para cambiar. Entonces, por eso dice que pretende cambiar los tiempos y la ley. Así dice en el catecismo, ¿no, hermanos? Que ellos lo han cambiado. Pues tienen esa capacidad de cambiar los mandamientos de Dios. Y aún de quitar, pues, la vida. Por eso ha matado a los herejes diciendo que tenemos poder para quitar la vida también de las personas. Bueno, el periodo de 42 meses es el mismo que tiempos y medio tiempo, que hemos estudiado 1260 años, ¿no, hermanos? Este poder anuló pues el segundo mandamiento, adorar y más. En el catecismo también tú mira los 10 mandamientos, no existe el segundo mandamiento que está en la Biblia, lo que ha escrito Dios con su dedo. Ahí está un dibujito ahí también, ¿no? Que el segundo mandamiento lo han sacado, lo han anulado completamente, ¿no? Y tú preguntas, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué poder tiene? Pues o sea, el papado, ellos creen, no, el papa cree que es Dios en esta tierra y que tiene poder para quitar vida, para cambiar mandamientos, para hacer lo que quiera, y lo que ha hecho ya pues en la Edad Media. Y transformó también, hermanos, el cuarto mandamiento, el tiempo de adoración. En el catecismo no vas a encontrar, pues, hermanos, de la observancia del día sábado, no dice. La Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificar, pero ahí no dice, ¿no? Ahí dice otra cosa, guardar las fiestas, no sé. Bueno, pero no está pues transfiriendo pues no ahí la santidad del sábado al domingo, ¿no? Lo transfiere humanamente. ¿Qué es pues no? Los hombres de esta tierra, los poderes, ¿no? Son pues personas como nosotros, pecadores también pues igual que nosotros. ¿Y cómo un ser humano va a atreverse a hacer pues? A eso se le llama anticristo, ¿no? Es el mismo diablo que utiliza pues instrumentos, hermanos. En los momentos finales, hermanos, obligará, es lo que estamos comentando, obligará a adorar a una imagen que prohibiendo la compra y la venta, o sea, actividades prohibidas en sábado, no sé qué dice la Biblia, el mandamiento, pero eso no, a través de esa legislación que va a aparecer de la Edad Media, esa imagen, ¿no? Esta, en Apocalipsis 14, 17, ¿no?
esta marca de la bestia es un símbolo que nos habla de aquellos que aceptarán como día de adoración el domingo, hermanos. Esa es la marca de la bestia, instituida por el hombre en lugar del sábado instituido por Dios. Y ahora, pues, a nivel de todo el mundo se está predicando este tema, ¿no? Para advertencia, ¿no? Porque Dios quiere la salvación de todo ser humano. Por eso dice, sal de esas instituciones, ¿no? De la Babilonia, ¿para qué vas a sufrir, no? Los juicios de Dios, o sea, las plagas van a ser derramadas. Y finalmente, hermanos, la ley, el sábado y la adoración, ¿no? El texto bíblico utilizaba, hermanos, dice, temed a Dios y da gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que, hermanos, finalmente, este último mensaje dice, respeten a Dios y hay que darle gloria a Dios, pues, ¿no? Honrar a Dios, ¿no? Obedeciendo, lógicamente, sus mandamientos. Porque ahora ha llegado ya la hora de juicio, hermanos, y estamos en juicio, ¿no? Sobre todo nosotros que profesamos ser cristianos, estamos por delante en el juicio, no estamos siendo investigados, a ver si lo que decimos ser cristianos es verdad o falso, ¿no? Y aquí nos dice el mensaje, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, adoren a Dios porque Él es el creador. Entonces el diablo ataca esto también, hermanos, generando, ¿no? Esa idea de que no hay Dios, todo viene así por evolución, toda evolución, no, el hombre también ha venido del mono y tantas cosas, ¿no? Que para engañar, ¿no? Al ser humano, el diablo, lo que hace, ¿no? Pero ahí el mandamiento del sábado, hermanos, nos recuerda que Dios es el creador, en 6 días ha creado, hay un creador, es nuestro creador. Bueno, entonces por eso ahí el último mensaje dice, adorad a quién, al Creador, pues, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, hermanos. Apocalipsis 14, 17. En los comentarios dice, el triple mensaje, hermanos, que se proclama durante el tiempo del fin está ligado a la adoración. Y por tanto el sábado y la ley de Dios también, hermanos. Ahí está, ¿no? Adoramos, hermanos, cuando vamos, pues el sábado, bien, nuestra mejor ropita nos ponemos, y alguien decía, hasta con tu ropita bien vestiditos, ¿dónde está yendo la gente? Dice, no, está yendo con su mejor ropita, oye, ¿dónde está yendo? Ya estás predicando, pues no, se entera, estos guardan el sábado, ¿no? Y van con su mejor ropita, ¿no? Y así. Y ya está predicando, hermano, estamos adorando a Dios, ¿no? Vamos allí, reconociendo que Dios nos da, también nos sustenta, ahí adoramos a Dios devolviendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿no? Y ahí cantamos, alabamos a Dios, pues no. Eh, primer mensaje de estos 3 últimos mensajes está en Apocalipsis 14, 6, 7, hermanos. Dice, prepararnos para el juicio, cuya norma es la ley. Pues en el juicio, hermanos, necesariamente tiene que haber pues ley. ¿Y cuál es esa ley? Es pues los 10 mandamientos, hermanos, los 10 mandamientos. Y adorar, recuerda el sábado, ¿no? Estás comentando, guardar a Dios, creador, ¿no? Es el mensaje, Apocalipsis 14, dice, a esos que rinden una falsa adoración a Dios. Como dice, ha caído la Babilonia porque ha hecho beber pues el vino de su fornicación a todo el mundo. Ese vino, hermanos, en Apocalipsis 17 ya hemos estudiado, quiere decir, son pues esas tradiciones, esas abominaciones, cosas terribles que hace contrario a la ley de Dios. Esas cosas ha hecho beber para toda la humanidad, a todas las naciones, hermanos. Costumbres, no contrarias a los mandamientos de Dios. Entonces así está como borracha, pero la gente ni cuenta se da de lo que está haciendo. Así como el alcohol emborracha, pues no te das cuenta de lo que hace. Igualito, ¿no? Entonces ese es el vino, ¿no? Por eso ha caído Babilonia, porque Dios ha levantado un pueblo obediente a sus mandamientos, ¿no? Tercer mensaje está en Apocalipsis 14, 9 al 11. Entonces aquí el comentario dice, decidir a quién y cómo adorar.
Aquí en el tercer mensaje es, ¿a quién vas a adorar? O bien a Dios o bien a Satanás. Hay una marca y hay un sello de Dios. El sello de Dios es el sábado. Guardaréis mi sábado como señal de que yo soy vuestro Dios que lo santifico y ustedes son mis hijos. Entonces el sábado es una señal de reconocimiento que somos hijos de Dios, ¿no? Y el domingo, pues, hermanos, es la marca de la bestia, ¿no? Que el enemigo pone, ¿no? Eh, para él ser adorado, ¿no? Hermanito, Decidir a quién y cómo adorar. Sí, hermana. buenos días con Buen día, todos. buen día, hermano. Buen día. Acá en la reseña de la escuela sabática nos dice así, en la segunda parte que lo voy a leer, dice así: defender la ley de Dios es defender el carácter de Dios y su condición de creador, el legítimo rey del universo, entronizado en su santuario celestial. Defender la ley de Dios significa que entendemos que Dios es la única fuente de normas morales y del sentido de la vida. Abandonar a Dios y sus principios de vida nos llevará al caos y a la muerte eterna. Por esta razón, los adventistas del séptimo día proclamamos las siguientes verdades bíblicas: la inmutabilidad de la ley de Dios, el sábado como señal de la creación y de la realeza de Dios, el santuario celestial como sede del gobierno de Dios y de la salvación en el universo. El movimiento adventista como iglesia remanente, llamada a proclamar la última invitación de Dios a la humanidad para que regrese a su reino. La pieza central de la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Este mensaje indica que el gran conflicto es una decisión entre los dos principios diariamente opuestos: el del diablo, que lleva a la perdición, y el de Dios, que lleva a la vida eterna. Hermanito, desde el principio, ¿no? El objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración a Dios y socavar la ley divina. Sabe que ofender en un solo punto significa ser culpable de todos. Eso está en Santiago 2:10. Por eso incita a la gente, dice, a transgredir la ley de Dios. Satanás odia el sábado porque nos recuerda quién es nuestro creador y cómo debemos adorarlo. Pero este día también está inscrito en la ley de Dios, como la ley es lo que define el pecado. En la medida que la gente busca ser fiel a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo el mandamiento del sábado. Amén, hermanito. Amén, 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 hermanos. Bien, hermanos, sí, pues ahí, ¿no? Dios ha levantado un pueblo obediente a sus mandamientos y que guarda también la fe de Jesús, como habíamos estudiado, hermanos. Una cosa importante, hermanos, es esta realidad, ¿no? Cualquier institución religiosa que se dice ser cristiana, sobre todo, incluido la iglesia adventista, hermanos, pues, si está de acuerdo a lo que dice la Biblia, amén, correcto, pues, hermanos. Si la institución no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, ese es un instrumento pues de Satanás, sea la iglesia adventista, sea cualquier grupo, cualquier institución, eso es lo que estamos estudiando. Dios levanta este último pueblo, hermanos, pues para que pues se basen, que tenga por fundamento la Biblia, la palabra de Dios, un escrito está, que se base pues no en los principios que Dios se basa, que es que es el fundamento de su gobierno, que son sus mandamientos, su carácter de Dios. Así que hermanos, no es que en este caso yo como adventista también, no es que yo pueda guiarme, ¿no? Por lo que dicen los pastores, o por lo que dicen los hermanos, o por lo que yo pueda pensar, no, no, no. Por lo que está escrito, lo que dice la Biblia, ese es el fundamento, hermanos, ¿no?
Y los que estamos acá, yo pienso que simplemente somos portavoces, ¿no? Instrumentos nada más, ¿no? De leer la Biblia y guiarnos por ella, ¿no? Y en ese plan estamos, ¿no? Esto es importante, hermanos, ¿no? Para que se pueda entender correctamente que en este mundo hay instituciones que de repente en sus reglamentos que tienen así en todo ello, entonces el sistema no está de acuerdo pues a lo que dice la Biblia. Y ahí sí pues está fallando. Por eso le llama Babilonia o la mujer ramera, sus hijas también son rameras, bueno. Entonces, eso es importante entender, comprender, hermanos. Nos estamos guiando por la Biblia, no por lo que la institución pueda decir, una institución, ¿no? Porque la institución puede decir, sí, que está de acuerdo a la Biblia, bien, pues, pero si la institución está en base a pensamientos humanos, eso está mal, pues está mal, hermanos. Eso siempre hay que tomar en cuenta. Muy bien, vamos a terminar ya, hermanos. Dice, se dan dos características de los que se mantengan firmes en el tiempo del fin. Ahí es lo que hemos dicho. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son dos características que tiene pues este pueblo de Dios con los cuales el diablo está airado pues y persigue y ataca pues no justamente a estos últimos cristianos no remanente dicen no de la iglesia no de la mujer que es la iglesia pues. Para poder guardar, hermanos, los mandamientos en esos momentos críticos, necesitan recibir la fe de Jesús. Esto es importantísimo, hermanos. Una cosa es que tengamos fe en Jesús. Otra cosa es la fe de Jesús. O sea, la fe de Jesús es aquella fe que tenía Jesús en Dios como ser humano. Él tenía fe, pues, en Jesús. Y eso es lo que hemos destacado, hermanos, a través de ejemplos. En el Getsemaní vemos que Jesús, como ser humano, así como nosotros, tal vez su cuerpo no quería entrar, o sea, sacrificarse por nosotros, pero en su oración vemos la fe de Jesús, pues su fe de Jesús es de que él dice, Padre, que no se haga lo que yo estoy pensando o quiero, sino tu voluntad. Eso tenemos que seguir, pues tener esa fe de Jesús. Entonces nosotros también nos encontramos en situaciones así y no hacer lo que nosotros pensamos, queremos, sino lo que el Señor piensa, lo que Él quiere. ¿No? Entonces, si el Señor dice que tenemos que descansar, ya hay que descansar, pues si eso es la voluntad de Dios. Entonces, esa es la fe de Jesús, ¿no? Jesús, a pesar que ya no ve a su Padre porque está pagando por nuestro pecado, Dios, el Padre, el Hijo se separaron porque está cargando nuestro pecado Jesús. Pero a pesar de que no ve a su Padre, el Señor, por la fe que tenía en Dios, Señor, yo encomiendo mi espíritu en tus manos. O sea, esa es la fe. Aunque nosotros no contemplamos a Dios, estamos separados por el pecado, no sé, pero nosotros seguir confiando en el Señor, Señor, confío en ti, me entrego a ti, ¿no? Sálvame. Entonces, esa es la fe de Jesús. Y así, hermanos, en todo, ¿no? La fe de Jesús, hay que mirar esa fe de Jesús y eso hay que tener esa fe de Jesús, hermanos. Esa fe de Jesús es invencible, pues. Muy bien, entonces, hermanos, terminamos con este último comentario. Dice, si el sábado se hubiese observado universalmente, hermanos, si todo el universo se guardaba el sábado, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habría dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración y nunca, nunca habría habido un idólatra, hermanos, un ateo o un incrédulo. Hermanos, entonces si se guardara el sábado como reconocimiento que hay un creador, no habría pues ateo o incrédulo o idólatra, hermanos, ¿no? Eso es lo que comenta aquí, hermanos. La observancia del sábado es señal pues de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos, este último comentario. Creo que el tiempo se pasó ya. Hermanita Mónica, por favor, despídanos con la oración. Mañana continuaremos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Señor. Estamos agradecidos, mi Señor, por todo lo que usted nos da.
especialmente, mi Señor, porque usted hasta ahora nos permite estudiar su palabra, mi Señor, y entenderla también, Padre amado. Le queremos rogar, mi Señor, que también podamos ponerla en obra y práctica, mi Señor. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, mi Señor. Sabemos que se vienen tiempos difíciles y solo tomados de su mano, mi Señor, y con la convicción de que su palabra es fiel y verdadera, podremos salir adelante, mi Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a hacer luces para otros, mi Señor, a cumplir con la comisión que usted nos ha mandado, mi Señor, de predicar al mundo su evangelio, de que usted murió por nosotros, mi Señor, de que usted viene a salvar a su pueblo, mi Señor Santo, a buscar a su pueblo, porque se está llevando a cabo un juicio en este momento en los cielos, mi Señor, para ver cuál va a ser el fin de cada uno. Mi Señor, que podamos comprender la solemnidad de este gran momento, mi Señor, que podamos estar así como estaban los judíos en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, mi Señor, postrados, clamando, orando a usted por nuestra salvación, mi Señor, por el perdón de nuestros pecados. Mi Señor, que cada día podamos ir a usted y pedirle y rogarle que nos perdone, mi Señor Santo, y poder estar a cuenta, Padre bendito. Mi Señor, denos de su Santo Espíritu, se lo rogamos, porque sin usted no somos nada, sin usted no podemos hacer nada, mi Señor. Lo suplicamos, acompáñenos ahora a nosotros, mi Señor, guarde de nuestras familias, se lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga, hermanos, y con el poder de Dios podamos hacer su voluntad. Amén. Hasta mañana, hermanos, hasta Amén, mañana. amén. Hasta mañana.